Muy buenas tardes, querida familia. Qué gusto saludarte. Bienvenidos a todos los que se están conectando a este miércoles de series. Qué enorme bendición hemos tenido de estos miércoles de este mes que estamos terminando. Y bueno, sabes que el día de hoy terminamos esta extraordinaria serie, Jonás, Interrupción Divina. A mí me gustaría mucho saber, conocer en qué te ha beneficiado esta serie, qué fue lo que Dios te habló, qué opinión tienes acerca de lo que observamos estas 4 semanas. Así que yo te animaría mucho a que pudieses escribir aquí en los comentarios en las dos diferentes plataformas. Te animo de verdad a que puedas escribirnos, puedas comentarle y comentar a otros lo que ha sido para ti este tiempo. Que sin duda muchos se van a beneficiar de esas aportaciones, de esos comentarios, sabiendo que a cada uno de nosotros Dios nos habla cosas peculiares, cosas particulares, y es muy importante enriquecernos en esa dinámica. Y bueno, pues estamos ya en la cuarta y última sesión. No sé tú, pero en lo particular he tenido la experiencia de, por ejemplo, leer algunos libros y fueron tan fascinantes, tan buenos, que mi intención en algunos de ellos sería como, hasta aquí, hasta este capítulo, hubiese estado extraordinario el final. O he visto algunas películas de igual manera y que dices, hasta aquí el final hubiese sido lo mejor. O sea, si hubiese terminado en esta parte, ya sea el libro, la película o alguna serie tal vez de televisión, que dices, bueno, hasta este capítulo, bueno, era un final épico, como decimos. Sin en cambio, no es así. Dices, no, hay un capítulo más, hay otra porción más que leer, hay otro episodio más que ver. Y estamos precisamente en algo similar en este libro de Jonás, porque la semana pasada terminamos el capítulo 3 y qué manera de cerrar la historia. La manera en donde observamos cómo Dios ha hecho su obra perfecta, nada se le salió de control, tenía un plan para los ninivitas, tenía un plan para Jonás, tenía un plan para todo. Y vemos que él termina siendo glorificado, un pueblo que era humanamente difícil que se convirtiera, que se arrepintiera, lo vemos como se humilla a Dios. Y entonces dices, bueno, qué manera de cerrar, ya hasta aquí nos damos por bien servido, ¿verdad? Porque te acuerdas que hablábamos de que cada capítulo tiene una palabra en cuestión con la voluntad de Dios. El capítulo 1 es huir de la voluntad de Dios. El capítulo 2 es someterse a la voluntad de Dios. Y el tercero, que vimos la semana pasada, es obedecer a la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios. Dices, bueno, ya con eso ahí terminaría, pero ¿qué crees? Te tengo noticias. Hay un capítulo 4 en este libro de Jonás y hoy vamos a desarrollarlo. Así que, ¿qué te parece si comenzamos dándole gracias a Dios, orando y pidiendo su guianza, su dirección en esta última sesión que tenemos de esta serie? Y vamos a pedirle, Padre, te damos gracias en esta hora por la gran oportunidad que tenemos de recibir tu palabra. Señor, nos sentimos privilegiados ya que podemos tener el tiempo para, Señor, sentarnos, para poder escuchar tu voz. Gracias por tu espíritu que nos enseña todas las cosas, que nos ayuda a entender, ir avanzando en nuestra manera diaria. Te pedimos que esta serie cumpla su propósito, que estas verdades expuestas, Señor, nos hagan reflexionar, pero sobre todo obedecer, ejecutar en respuesta.
Es mi oración por cada uno de los que estarán viendo esta transmisión y este video. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues quisiera comenzar con algo que nos va a ayudar a entender este capítulo. Y bien, no sé tú, pero yo me he identificado en varias partes con el personaje de esta historia. Y creo que con la que más me identifico es con el Jonás del capítulo 3. Y bueno, lo vamos a ver por qué, pero si yo te preguntara, ¿qué ves aquí? O yo te dijera, mira, esto está padrísimo. Y tú empezarías a hacerte, ¿verdad? Preguntas, ¿padrísimo en qué? Número uno, ni le entiendo. Número dos, veo que está como incompleto. Y tu respuesta sería, bueno, tú dices que está padrísimo, pero si yo veo por ahí hojas, la verdad no le entiendo. Y como no le entiendo, pues yo puedo ejecutar desde este mismo momento que lo que está aquí es un absurdo. Es decir, no tiene sentido. No tiene sentido, no le veo ni pies ni cabeza. Y entonces esto es mi interpretación final. Me retiro de esta imagen para decir que es algo bueno. Y yo te diría, bueno, espera, es que no has visto todo. Has visto parte, pero te voy a dar un adelanto más. Y ahora ves que, bueno, pues tal vez sigo en la misma opinión. Yo solo a lo mejor veo ahí como arbolitos o como una especie como de lago, pero decir que esto es algo bueno, pues también está incompleto. Es absurdo. Y como es absurdo, no lo entiendo, no representa nada para mí y entonces yo me retiro. Yo no quiero saber nada de esto. A lo mejor estas palabras son las que últimamente has expresado. A lo mejor estos términos con los que ahora trato de explicar son las frases que definen la situación en la que ahora tú vives o las circunstancias que ahora enfrentas. Es decir, no lo entiendo, está feo, no le veo sentido, está incompleto. Y efectivamente, todos vemos en parte. Y la voluntad de Dios para nuestra vida, la Biblia nos enseña que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y si yo te dijera que desde un principio lo que tú estás viendo es la voluntad de Dios, y tú dirías, bueno, pues que no le entiendo, no le veo pies ni cabezas, como que parece que está bonito, pero en realidad no. Y la respuesta es que solamente ves una parte. Pero la voluntad de Dios es así. ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! Y no que Dios quiera ocultarlo, querida familia. Ahora, ¿cuántos pueden decir conmigo que esto es una muy bonita postal? La voluntad de Dios es así para cada uno de nosotros. Lamentablemente, tú y yo decidimos ver una parte. Y no es que, como dije, Dios quiera ocultarla y decir, no, solamente ve esto porque lo demás no te corresponde. No, para nada. Nosotros vemos una perspectiva tan limitada que solamente nos enfoca a lo de nosotros, a lo que nosotros queremos, a lo que es bien para nosotros, a lo que nos importa. Es decir, muchas veces inconscientemente no te has dado cuenta, pero a veces nuestras oraciones giran en torno a solamente nosotros. Señor, mi familia, mis hijos, mi economía, mi dinero, mi tiempo, mi... Y a veces, aunque no queramos, solamente estamos observando una parte. Pero Dios tiene un plan perfecto, un plan global que involucra a otros. Y a otros es incluso aquellos que a veces piensas, o llegamos a pensar, me incluyo, que no tienen por qué estar dentro de los planes de Dios, ya que ellos se lo han buscado, ya que ellos
no son dignos de tal obra de misericordia de Dios. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en este capítulo número 4. Que como te decía, tal pareciera que ya hasta el capítulo 3 decidimos decir, ya, con esto se terminó. Jonás cumplió, Jonás huyó, ok, bueno, pero se sometió, hubo un trato y Jonás obedeció y un gran resultado. Pero hay un cuarto capítulo que nos invita nuevamente a hacer una reflexión profunda. Que estoy convencido que tal vez en una área en tu vida te vas a identificar con nuestro personaje, Jonás. Y que de igual manera, él veía solamente una parte de la postal, pero no veía todo. Y como no veía todo, se apresuró a poder dar juicios y para poder incluso creer que Dios se debe de mover a lo que yo pienso, a lo que yo quiero y a la merced que yo deseo. Qué feo suena eso, ¿verdad? Así que vamos a empezar entonces a ir al capítulo número 4, donde, como te dije, ya hay un huir de la voluntad, ya hay un someterse a la voluntad, posterior esto hay un obedecer a la voluntad, pero ahora vamos a ver un cuestionamiento, es cuestionar la voluntad de Dios. Y aunque no creas, y aunque te cueste trabajo reconocer, tenemos mucho de ello. De verdad que sí, querida familia, hemos muchas veces cuestionado la voluntad de Dios. Y bueno, pues vamos a empezar entonces. El capítulo 4 comienza de la siguiente manera. Dice, pero Jonás, pero Jonás es una vez de que ya terminamos, recuerdan el capítulo 3. Y bueno, para conectar voy a leer el versículo 10 del capítulo 3. Dice, y vio Dios que lo que hicieron, es decir, los ninivitas, de que se arrepintieron, y dice que se convirtieron de su mal camino y Dios cambió de parecer, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que habíamos dicho eso es lo que quiere decir, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vemos el amor, vemos la gracia, vemos la misericordia de Dios. Y tú dices, bueno, qué padre, ¿no? Qué hermoso. Y tanto para el profeta, pues diría, pues eso lo envió. Parece que el trato lo hizo reflexionar. Él dijo que la salvación era del Señor. ¿Te acuerdas en el capítulo 2? Y él fue y predicó e hizo lo que Dios le pidió, pero ahora vemos a un Jonás que no está agradado del todo, más bien está totalmente desagradado. Vamos a ver todo lo contrario a lo que por sentido común se esperaría. Es como si le dijeras a un doctor, ¿verdad? Que está enfocado a salvar las vidas, diría, pues ¿sabes qué? Se salvaron cientos de personas por por el tratamiento que usted hizo. Y entonces el doctor respondiera, oh, eso me enfada mucho, estoy enojado, ¿por qué se salvaron? Yo quería que se murieran. Bueno, sería absurdo y lógico. En estos minutos vamos a tratar de no juzgar a Jonás apresuradamente, sino más bien de entender su pensamiento, que muchas veces, aunque no lo creas, se parece mucho al nuestro. Dice el versículo 1 del capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró. Yo sé que es una palabra que no utilizamos, ¿verdad? Hoy en día, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Bueno, esa palabra quiero hablarte, ¿verdad? Porque yo sé que hizo eco eso. ¿Qué es eso de que se apesadumbró? Suena medio raro. Bueno, te traigo en esta ocasión otra versión con la que vamos a utilizar el capítulo 4. Dice, en cambio, este cambio, perdón, dice el verso 1 del capítulo 4, dice, este cambio, ¿cuál cambio? El que Dios decidió hacer de no eliminarlos, sino de darles misericordia.
de darles una nueva oportunidad. Este cambio de planes dice molesto. Eso es el famoso apesedumbro. De hecho, en el original tiene mucho más que ver con una simple molestia. Tiene que ver con una profunda irritación, con algo que de verdad no tiene contentamiento. Incluso en el original quiere decir que el semblante cambia por completo. Bueno, pues eso fue lo que sucedió con Jonás. El plan de Dios molestó mucho a Jonás a tal punto que no era que, ay, me enojé por tanto. No, Jonás estaba enfurecido, enfurecido. ¿Cómo que el profeta de Dios, el que se supone que debe de predicar para que las multitudes se conviertan y vengan a Dios y que todo lo que es bueno de parte de Dios, Él pueda transmitirlo, ahora se enoja porque se están convirtiendo? Bueno, tú y yo no debemos de olvidar que los ninivitas, es decir, los asirios, representaban el pueblo más malo de los malos en aquel tiempo. El pueblo tan vil, tan soez, que hacía una gran cantidad de males, ¿recuerdas? Por eso nunca debes de olvidar que la intención de Jonás era observar a su propio criterio lo que era la figura de su agresor, la figura de aquel pueblo que había hecho atrocidades. Y es como si hoy en día, no sé tú, ponle cualquier nombre a la figura de a lo mejor el villano más cruel de la historia del mundo o la persona con la que más tenemos referencia de que ha hecho lo malo, decidiera entregar su vida a Dios. Y dices, ah, caray, eso no me lo esperaba. No me lo esperaba porque yo sabía que él iba a ir al infierno, ¿no? Y a veces ya, quién sabe por qué, quién nos dijo que interpretamos que para ellos no hay oportunidad. Yo sé que ya vienen a tu mente nombres de personas o cosas de todo Señor, que todos conozcan menos aquel. ¿Por qué? Porque ese sí, para mí, no, 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 no. Bueno, pues esa figura representaba para Jonás aquellos que no merecían misericordia. Esta actitud de Jonás es una actitud que muchas veces tú y yo también estamos teniendo en nuestra vida cristiana. Porque recuerda, Jonás, un hombre que conocía de Dios, que sabía la Torá, y ahorita vamos a ver por qué digo esto, conocía la ley de Dios, él tiene una actitud tan inclinada a lo que hoy en día podemos observar que es las condiciones mismas que le hemos puesto a Dios. No sé tú, pero yo veo que hoy en día a veces creemos que Dios ha firmado un contrato con nosotros en el cual se ha estipulado que Él se tiene que mover. Y lo digo con mucho respeto porque si empiezas a analizar lo que estoy diciendo, dices, Señor, perdóname, qué blasfemias he hecho. Pero a veces parece que Dios se sentó con nosotros y entonces hizo un contrato donde, Señor, tú te tienes que mover de aquí para allá. Bueno, los miércoles en la noche y los domingos a mediodía, ahí está el tiempo en el que yo te digo, pero si me empiezas a mover aquí y allá, si empiezas a hacer algo que es contrario a lo que yo creo, si lo que yo pienso, si los resultados no son los que yo espero o que yo creo, entonces yo me voy a enojar, Señor. ¿Te das cuenta de la cantidad de blasfemias? Y eso se convierte hoy en día en mucho de lo que tal vez no lo hicimos así textual, pero sí en nuestro estilo de vida, cómo se empieza a manifestar cuando muchas veces queremos responsabilizar a Dios de todo lo que no se ajusta a nosotros. ¿Te acuerdas de la postal? No la entiendo, así estamos. Mira, lo que Jonás estaba diciendo con esta actitud, Jonás estaba diciendo, Dios está obligado a hacer lo que yo pienso
y los resultados, y dar los resultados que yo quiero. Fíjate, qué tremendo. ¿Y a poco tú no te identificas? Yo sí me identifico con mucho pesar, te lo digo. Es que Dios se ha mostrado misericordioso para los malos. Y Jonás, nunca olvidemos que era un patriota de esos patriotas aferrados, fiel a su tradición judía, fiel a sus principios como hebreo, y no iba a permitir que el Dios de Israel se inclinara por estos paganos, por estos gentiles. Se enfureció Jonás. Y vamos a ver lo que dice a continuación. Entonces, versículo 2. Le reclamó. Y aquí quise separar este es parte del verso 2, lo quise separar porque quiero enfatizar este reclamo. Quiero que cada uno de nosotros reflexione acerca de la manera en cómo nos dirigimos a Dios. Y a veces creemos que nosotros somos los amos y señores artífices de nuestro destino. Y a veces con mucha humildad te lo digo, ¿qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace pensar que podemos venir y ponernos de tú a tú con el Señor? Eso es lo que estamos viendo en Jonás. Te digo algo, querida familia, y aunque nos suene un ouch, va a ser un ouch porque a veces te digo con toda sinceridad, lo que levantamos a veces no son oraciones, son reclamos. Y le estamos reclamando al Señor. Sí, o sea, no, deja el drama, deja a un lado la forma, bueno, que a veces sí tiene mucho que ver el cómo lo hacemos, pero con palabras más o menos, no hemos escuchado, mis hijos, pero mira más, Señor, yo aquí, y mira, a ver, a ver, a ver. Tenemos que centrarnos en darnos cuenta con quién estamos tratando. Y mira, ahora sí que el colmo del reclamo. Ve las palabras que Jonás dice. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Y si tú conoces las escrituras, sabes que lo que está utilizando Jonás no es otra cosa más que una referencia directa de Éxodo. Ahorita vamos a ir para allá. O sea, como buen judío, conocedor, como buen profeta, conocedor de la Torá, su celo religioso. Escucha, pero lo que está diciendo es, Señor, tú eres el culpable de que yo esté así, que es, de que, o sea, queriendo justificar su desobediencia, es decir, tú tienes la culpa, por eso yo huí, porque tú eres misericordioso, yo sabía que los ibas a perdonar, por eso no quise. Es el berrinche, la actitud tan más nefasta que muchas veces se identifica con lo que hoy tú y yo realizamos. El hombre queriendo justificar su pecado, el hombre queriendo justificar su desobediencia, el hombre queriendo poner excusas
para no reconocer su rebelión. Querida familia, ¿no es el problema de hoy en día de manera global? El conflicto interno que tiene hoy en día es el que quieren sacar a flotes, dicen, su nueva identidad, o sea, justificar su pecado para decir que Dios está equivocado porque, como dicen unos, me hizo en un cuerpo de hombre cuando yo soy una mujer, dicen. ¿Te das cuenta? Y así puede traer muchas otras áreas como ejemplo, pero no podemos justificar nuestra rebelión echándole la culpa a Dios de lo que nos pasa, de lo que sucede, de todo lo que para nosotros es lo correcto. Mira, porque aquí Jonás está diciendo entre líneas algo muy grave, porque está echándole cara, fíjate, algo, un atributo perfecto de Dios que es su misericordia, lo compasivo, todo esto es verdad, ¿sí? Entonces Jonás está diciendo, la misericordia tiene que merecerse. Y como yo soy judío, yo merezco misericordia. Pero ellos, o sea, los gentiles, estos ninivitas, no la merecen. O sea, ¿quiénes somos nosotros para pensar que unos está destinada para algunos y para otros no? Hoy en día podemos llamar lo mismo acerca del evangelio, ¿eh? Incluso algunos grupos, ¿verdad? Piensan que son los más exclusivos, los de élite, porque nosotros sí somos así, porque nosotros sí estudiamos la palabra, porque nosotros sí, y los demás, fuchi. Cuidado. ¿Quiénes somos nosotros para poder de alguna manera condicionar la misericordia de Dios? Jonás está haciendo alarde de algo, pero se olvida. Mira, te digo algo, a lo mejor no lo habías observado, pero Jonás está tomando incluso la escritura para hablar de esto, porque estas palabras fue las que exclamó ni más ni menos que Moisés en Éxodo capítulo 34, pero Jonás solo mencionó en parte, no mencionó completo. Está sacando un texto fuera del contexto para hacer un pretexto. Mira, aquí está. En Éxodo capítulo 34, Moisés hace esta declaración. Dice, y pasando Jehová por delante, él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y verdad, ¿te das cuenta? O sea, Jonás sabía la Torá, que es parte que viene incluida en el Éxodo. Ahora, pero después de un verso 6 hay un verso 7. Y es lo que Jonás ya nos cita. Fíjate, el verso 7 dice que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y todo dice, sí, gloria a Dios. Y que lo está haciendo con los ninivitas, sí. Pero escucha, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, Jonás no está citando completamente la escritura. Y si tú sabes parte de la historia, claro que Dios perdonó, claro que Dios mostró su misericordia, pero las consecuencias de sus hechos, los asirios tuvieron que enfrentarlas, porque Dios no deja, ¿verdad? Dice, no tendrá por inocente al malvado. Claro que hay unas consecuencias por sus mismas ruinas, por su mismo mal conducirse. Y bueno, esa es la justificación que a veces nosotros tomamos como Jonás, que estamos observando
cómo su reclamo que le hace a Dios es decir, tú tienes la culpa, yo por eso me enojé, yo por eso y hice lo que hice porque tú tienes la culpa. ¿Cuántos de nosotros no nos podemos identificar con este tipo de berrinches que hemos hecho con Dios? Porque no vemos todo el plan, porque vemos solo una parte, porque estamos tan centrados en nosotros que entonces Dios es, Él es el responsable. Qué tremendo. Fíjate lo que viene a continuación, versículo 3. No era dramático, era lo que le sobra, como decían él, más. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Qué bárbaro. Yo estaría también identificándome porque cuántas veces, sabes, querida familia, hemos caído en una postura así melodramática, con toda su connotación de teatro, de drama, de... Y yo quisiera, ¿verdad? Si tuviera a Jonás, decirle, a ver, Jonás, y pregunta, ¿y ya se te olvidó quién te sostuvo en la tormenta? Jonás, ¿y ya se te olvidó que aún de que te echaron del barco, Dios te mostró, Dios preparó un gran pez? Y Jonás, ¿ya se te olvidó que reflexionaste, hiciste un salmo ahí en el vientre del pez? Jonás, ¿y ya se te olvidó que te vomitó todavía en tierra? Jonás, ¿ya olvidaste que predicaste un mensaje en el hebreo original de solo 5 palabras y la gente se arrepintió? Y que en todo esto dices, no puede ser. Es lo que percibo ahí, querida familia. Olvidamos. Muchas cosas que Dios permitió para nuestro favor son las que nos sostienen hasta el día de hoy, por las cuales estamos aquí. Si no hubiese sido por su infinita gracia y misericordia. Y hoy tú estás donde estás por la gracia de Dios, no por tus méritos. Pero ¿sabes qué pasa, querida familia? Olvidamos quién nos sustentó el día de ayer, quién abrió camino donde no había camino, quién nos dio toda la fuerza para poder salir adelante en las situaciones del pasado. Pero tal vez ahora vemos parte y hoy estamos haciendo un vil drama. Porque las condiciones o los resultados que esperábamos no son los que a nuestro parecer son los correctos. Y recuerda esa postal, le parece eso, es absurdo, no tiene sentido y casi decimos yo no quiero nada. Pues Jonás está mostrando eso. Hola, Jonás. ¿Cómo es que vemos esa actitud que el Señor mismo le responde? Ahí también percibe la gracia, la misericordia, porque en esa condición muchas veces tú y yo estamos donde sí haré, pero si me das esto. ¿A poco no? Sí voy, pero si me das esto. Sí haré, pero si... Y nos convertimos en creyentes
que son de una manera creyentes irresponsables, chantajistas hasta cierto punto, que, que a veces demuestran mucha inmadurez en su caminar en la fe, porque nos han venido la idea de que tenemos que hacer esto y se producirá esto. Y como si fuese una especie de cábala o no sé, de conjuro, de que le froto la lámpara y sale el genio y Dios se tiene que ajustar y Dios tiene que hacer y dices, Dios es soberano, Dios tiene todo en perfecto control. Entonces, ¿por qué? Claro que Jonás tenía un marcado orgullo por el ser judío y el tener en cuenta todos los beneficios del pueblo de Israel, sin en cambio, no le justificaba para nada desear el mal y incluso hacer todo este tipo de situación que estamos observando. ¿A qué tal punto donde Dios le dice, el Señor le respondió, versículo 4, ¿te parece bien enojarte por esto? Y yo creo que es una respuesta que tal vez el Señor nos está haciendo a algunos en este preciso momento en nuestra vida. Es una excelente manera de contestarte, Dios, en este tiempo en tu vida, que tal vez las cosas no te han salido como tú esperabas. Y Dios te está diciendo, oye, Jonás, ¿te parece bien enojarte por esto? Versículo 5. Entonces Jonás, como buen berrinche jonanesco, se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. ¿Qué es esta enramada? Bueno, pues varas, precisamente enramada, arbusto, ¿sí? En una situación para tener una especie de lugar donde él se pudiese colocar, para cubrirse del sol, obviamente, para cubrirse de la tempestad, hizo una enramada y luego se sentó bajo la sombra de la enramada. Ya no es el sol directo, sino una enramada, mientras esperaba ver lo que acontecería a la ciudad. O sea, ¿te das cuenta? Este hombre no seguía sin ver el panorama de Dios, seguía sin entender la perfecta voluntad, seguía sin saber qué es lo que realmente es conocer el corazón de Dios, porque una cosa es conocer o saber de Dios, pero otra cosa es conocer a Dios. Y Dios, recuerda, ¿tú crees que Dios no pudo escoger a alguien más, a otro profeta? ¿Tú crees que Dios dijo, no, es que yo necesito de Jonás porque si no, no. Realmente Dios tiene un plan tanto para Nínive como para cada persona en este tiempo como para su profeta. Como te dije en esta serie, muchas cosas que no están en el final de el evento, sino en el proceso, donde Dios decide forjarnos, procesarnos y hacer grandes cosas. Entonces, tal vez tú y yo tenemos los ojos mirados en el resultado final de cómo se va a solucionar esto, de cómo va a llegar esto, pero en lo que no nos percatamos es en el proceso donde Dios ha estado orquestando grandes cosas. Entonces vemos a un Jonás que está ahí de espectador, ya se hizo una enramada, es decir, ya estoy aquí en mi comodidad. ¿Qué representaría esa enramada? Pues las cosas que tú y yo hemos construido, las cosas que tú y yo hemos hecho para tener y seguir justificando nuestra postura de que nosotros somos los que estamos correctos,
que nosotros somos los que tenemos la razón, que nosotros es los que... Y es enramada que definitivamente viene o es provocada por nuestra mala conceptualización, por nuestra falta de discernimiento. Lo más seguro es cuando alguien no entienda la voluntad de Dios, se irá tras hacer enramadas. Pero Dios aún tiene un plan aún en tu enramada, porque lo que Dios quiere hacer no solamente es un plan global, sino un plan particular para el corazón de Jonás y hacerle entender y hacerle ver el corazón de Dios para con su pueblo. Y viene entonces el versículo 6 y dice, ahora bien el Señor Dios proveyó. Wow, mira, recuérdalo. Este eslogan de esta serie fue interrupciones divinas o interrupción divina, porque hemos visto en casi cada capítulo interrupciones de parte de Dios. ¿Recuerdas? Desde que Dios envió una tormenta, capítulo 1, Dios mandó un gran pez en el final del capítulo 1, capítulo Dios ordenó al pez que lo vomitara, capítulo 4, ahora versículo 6, vemos que Dios prepara la famosa calabacera, ahí traducción Reina Valera, ¿verdad? Dios preparó una calabacera. ¿Y qué es esta calabacera? Y bueno, no es la única interrupción, vamos a ver más adelante cómo Dios, vemos, porque el protagonista de esta historia no es Jonás, el protagonista de toda la historia es Dios. Y el protagonista de tu historia no eres tú mismo, ni son tus eventos, ni las cosas que tú haces, es Dios en tu vida. No es Dios ajustándose en tu vida, es Dios reinando en tu vida, donde Él se lleva la gloria. Dios provee una calabacera. ¿Qué es esta calabacera? Bueno, es una planta, por así decirlo en términos generales. Una planta frondosa, que es como una especie de enredadera. Algunos comentaristas dicen que sí tiene a lo mejor cierta alusión o referencia a algo similar a lo que es la semilla de calabaza, pero bueno. Es una planta frondosa que empezó a crecer y creció allí y pronto extendió sus anchas hojas. Fíjate, qué interesante. Esta planta frondosa tenía anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protege. Esa enramada cubrió lo que Jonás había hecho. Dices, ve dónde, ¿qué observas aquí? Yo observo nuevamente la misericordia de Dios. No es que Dios estuviese aprobando su calabacera. Muchas veces no te sorprenda que tu enramada prospere, pero no para tu gloria, sino para que Dios te dé una enseñanza tremenda. ¿Cuántos de nosotros no podemos identificar nuestra enramada en la cual ya pensamos que somos los artífices y que esto va a funcionar y esto va a realizar y esto va a funcionar? Y lo que estamos viendo es que aún en una posible, llamemos así, prosperidad que empieza a dar, no nos extrañe que venga después a lo que vamos a ver a continuación. Simple y sencillamente para darnos evidencia que no somos nosotros, que es Dios. Entonces esta planta extiende sus anchas hojas y lo protege aún más del sol a Jonás. ¿Y cuál es la actitud de Jonás? Dice, esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Contrastes observamos. Contrastes, decir, sí, mira, vino, esto. Y cada uno de nosotros tiene que preguntar si realmente estamos en esta situación, simple y sencillamente queriendo que nuestra voluntad se haga, cuestionando la de Dios, queriendo imponer la nuestra. Y tal vez ahora estás en tu enramada, observando que, o asumiendo, mejor dicho, que vino una planta, o sea, que floreció, prosperó mi enramada. Esto tiene que ser el destino. No.
Esto es obra de Dios para enseñarnos una gran verdad. Versículo 7. Y nuevamente, Dios proveyó hace un momento una calabacera. Ahora Dios proveerá también un gusano. Es decir, el que lo hace prosperar, pero también el que lo hace caer, eliminarse, derrumbarse. Porque Dios es Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Y nuevamente vemos una interrupción divina. Así como en la aparente prosperidad de esa calabacera, ahora vemos un gusano que dice: al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta de esta calabacera, de modo que la marchitó, de modo que se marchitó. Otra interrupción divina. No te preocupes por tu enramada, porque Dios también tiene un gusano que se va a comer esa calabacera. Dios en perfecto control. En esos pequeños y mínimos detalles que piensas que no tienen nada que ver, pues tienen todo que ver. Porque a final de cuentas, vuelvo a insistir, es Dios en su perfecto plan en nuestra vida. ¿Qué va a suceder a continuación? Bueno, viene, como digo, una estocada final a nuestros corazones, a nuestras vidas, a todos aquellos que piensan que las cosas solamente, simple y sencillamente son porque yo deseo, porque yo muchas veces incluso lo pueden interpretar que es un lenguaje cristiano, pero no tiene nada de cristiano, ese de yo declaro, yo decreto, así tiene. No, no eres Dios para hacer eso. Dios es el que marca los tiempos. Y entonces vemos a continuación lo siguiente, versículo 8. Así que cuando el sol se intensificó nuevamente, Dios proveyó. En este capítulo 4 hemos visto 3 interrupciones divinas. La calabacera, el gusano y ahora un viento abrasador, que dice la Reina Valera, que no es otra cosa más que un intenso viento que proviene que incluso el sol es elemento de un viento así como caliente. Dice que viene, o mejor dicho, dice que soplara sobre Jonás y entonces derrumba toda esta obra que él empezó a experimentar de gracia. Dice, y el sol nuevamente pegó sobre su cabeza de Jonás hasta que se sintió tan débil. O sea, ¿te imaginas? Y nuevamente que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Bueno, quisiera decirte que Jonás representa a una persona muy aislada, lejos de lo que tiene que ver conmigo. Pero yo estoy seguro que no solamente es un servidor, somos muchos que podemos decir: esto no es otra cosa más que un retrato, una fotografía de las veces. No estoy haciendo que estés así pensando, incluso citando de manera textual, pero sí estoy transmitiendo la esencia, que es esta condición que muchas veces entramos en un completo, un rotundo fatalismo,
A lo mejor no decimos es mejor que vivir, pero decimos o llegamos a pensar, ¿de qué sirve, Señor? ¿Y eso que sirvo? ¿Y eso que voy a la iglesia? No, y mira nada más. Yo sé que Dios está haciendo, Dios está hablando a nosotros, Dios está haciendo grandes cosas en la exposición de su palabra. De verdad, querida familia, Dios nos ha traído en este tiempo su palabra para poder creerla, para poder mostrarnos cosas que están ahí tal vez y que Dios quiere que tú y yo podamos entenderlas y responder en obediencia a ellas. Versículo 9. Entonces Dios dijo a Jonás nuevamente, ¿te das cuenta? La misericordia, la gracia, la paciencia de Dios. Cuando nos asombremos cada vez más de tanta fidelidad que Dios tiene, nuestra paciencia, nuestra torpeza, en nuestra falta de entendimiento por las cosas, Dios le dice nuevamente a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Y tú tal vez también puedes en decirte, Dios te está haciendo por segunda vez una interrogante. Oye, ¿te parece que Dios tiene o sea, ¿crees que yo orquesté que te separaras de tu pareja? ¿Crees que yo te orquesté todo lo que tú asocias y piensas? Y a veces contestamos así como Jonás con un rotundo, ¡sí! Estoy tan enojado que quisiera morirme. Bueno, pues Dios aquí tiene una dosis de Ubicatex, una dosis para cada uno de nosotros que cree tener la razón, que cree que lo que está haciendo es lo correcto, que cree que su enramada le perdurará para siempre. Y Dios le dice, entonces le responde, siente lástima por una planta que tú no hiciste nada para que creciera y creció rápido y murió rápido. O sea, ¿de dónde crees que provienen todas las cosas, Jonás? Lo que yo permití todo esto porque es un proceso que tengo para ti, con tu corazón, con todo esto. Yo pude escoger a cualquiera, yo pude mostrar a cualquiera, pero es tanto mi amor, es tanto mi interés por ti, que aún en este mismo proceso, desde el capítulo 1 hasta este capítulo, he visto que he estado yo siendo el artífice de todo esto y aún en esta última intención te estoy mostrando que es mi corazón, la misericordia que yo tengo, que aunque para ti no son los planes como tú creas, para mí lo es. Y te voy a adelantar un poquito, familia. ¿Sabes qué estaba buscando Dios? Dios sabía la historia. Dios sabe los tiempos. Dios sabía por qué era necesario esto. ¿Sabes por qué? Porque lo que Jonás no se percataba es que los asirios eran, o la historia llama, o esto fue antes obviamente, si ellos se arrepentían, ellos iban a creer. Y posterior a esto, lamentablemente es que no se arrepintieron. Bueno, en este momento sí, pero más adelante en la historia, ellos regresan a hacer sus malos caminos. Y sabes, son los instrumentos por los cuales en el año 722 Israel cae a mano de este pueblo. Es el primer exilio.
Ah, Jonás no estaba viendo eso. Jonás solo se centró en que eran malos y merecían la muerte. Tal vez eso era verdad, pero Dios los estaba tratando, porque si realmente se arrepentían, entonces no iba a haber un exilio, no iba a haber una nación poderosa que los iba a someter a su pueblo escogido, su pueblo amado Israel. ¿Te das cuenta? No es lo que parece, no es lo que tú y yo pensamos. Dios ve más. Dios ve muchas cosas más. Sin en cambio, estará valiendo la pena todo el berrinche que estamos haciendo. Y Dios termina diciéndoles precisamente, tú tienes lástima por esta planta que tú no hiciste nada para que creciera, creció, murió. Yo soy el artífice de todo. Sin en cambio, Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y ahí termina esta gran historia. ¿No debería sentir yo lástima por esta gran ciudad? Misericordia. O sea, ¿te das cuenta cómo Dios lo llevó a Jonás con aún estos eventos a darle una enseñanza particular? Claro que sí, claro que sí. Y me encanta la manera en cómo termina. No tenemos más datos acerca de qué pasó, qué entendió, no entendió Jonás. En lo particular, yo creo que él entendió el corazón de Dios, revelándose a sí mismo como la gran obra. Pero así como termina este capítulo, yo quiero terminar haciéndote tres preguntas. Tres preguntas que tú y yo también tenemos que hacernos. Y que te digo algo, me las continúo preguntando muchas veces en las situaciones que a veces si tú me preguntaras, oye, tú tienes todo el entendimiento y el plan de discernimiento espiritual para los tiempos, la verdad es que no. Al igual que tú y como muchos creyentes, batallo para entender los planes de Dios. Porque mi tendencia, al igual que muchos, es querer o pretender establecer mi voluntad por encima de muchas cosas. Y para tú y yo que estamos en este tiempo, quisiera finalizar esta serie con tres preguntas antes de que oremos. Y te tengo otra gran noticia, presentarte la serie del próximo mes. Pero bueno, aquí vienen estas tres preguntas. Más bien son cuatro preguntas, porque la última pregunta es la que quiero enfatizar de una manera más puntual. La primera pregunta, así como Dios le preguntó finalmente en el último versículo a Jonás, yo quiero decirte, dirigiéndome a todos, tengas muy poco tiempo en Dios, o tal vez sea la primera vez que ves un video así, o tengas mucho tiempo. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿Dios es bueno? Segunda pregunta, ¿Él te ama? Tercera pregunta, ¿crees que Él tiene el control de lo que vives, de lo que pasas, de lo que sientes, de todo? Vuelvo a repetir, ¿Dios es bueno? ¿Dios te ama? ¿Dios tiene el control? Y la última pregunta es donde voy a enfatizar más.
Confiarás en Él. Confiarás en Él. Confiarás en Él. Padre, te damos gracias en esta tarde, noche. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu palabra revelada a cada corazón. Señor, hasta aquí, Señor, mi participación termina. Yo no puedo producir nada en los corazones de las personas. Yo ni siquiera puedo persuadirlos a algo. Señor, yo solo me corresponde hablar tu palabra, exponer tu verdad. Yo sé que tu Espíritu hace una obra extraordinaria en cada corazón como lo has hablado al mío. Y como sé que lo has hablado en estas 4 semanas en cada persona que decidió sintonizar esta transmisión. Te ruego, Señor, que por el propósito por el cual, Señor, tu palabra ha sido expuesta, Señor, haga su función que siempre hace, que es una función de más cortante que toda espada de 2 filos. Y Señor, que ninguno, Señor, pueda ser el mismo. Yo lo sé, Señor, yo confío. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda a entender, a comprender, a recordar todas estas cosas. Señor, nos disponemos. No somos nosotros, eres tú. Gracias por esas interrupciones divinas. Gracias por esta interrupción que nos has dado en este año. Gracias por esas interrupciones que sin duda vendrán, porque solo así podremos aprender a saber que eres tú el Señor de todo y que nosotros nos sometemos a ti. Ayúdanos a seguir conociendo tu voluntad. Ayúdanos a seguir entendiendo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, ha sido un placer poder haber compartido este tiempo con ustedes. Y a continuación, quiero presentarte la nueva serie que iniciará a partir del próximo miércoles, el primer miércoles de septiembre. Una serie extraordinaria, como han sido cada una de las que hemos tenido en este tiempo. Atención, ahí en casa o donde te encuentras, te presento nuestra nueva serie. Iniciar el próximo mes, así que atención en pantalla.
Ok, va de nuevo. Atención. Ahora sí. Así es, un Dios de carne y hueso. A partir del próximo miércoles, en nuestros miércoles de serie, la serie del mes de septiembre. No te la puedes perder. Te mando un abrazo fuerte. Que Dios te bendiga.